Capítulo 341. Limbo. Cárcel fronteriza. Suspiro. Esto no es algo en lo que debería estar pensando ahora mismo. Después de un breve momento de curiosidad, Li Yao dejó ir el pensamiento con un suspiro. Su poder y comprensión actuales aún no eran suficientes para investigar la naturaleza de los mundos paralelos. Aún así, Li Yao creía que si continuaba por el camino del chakra espaciotemporal, algún día podría desentrañar el misterio de los mundos paralelos. Tal vez si se volvía lo bastante fuerte, incluso podría dejar este mundo de Naruto y regresar al suyo propio. Una vez completada su venganza contra el tercer Hokage y Konoha, y con la vida eterna ya en sus manos, dejar este mundo se había convertido en el siguiente objetivo de Li Yao. Pero por ahora, prioridad 1. Obtener el Rinnegan. En ese momento, Nagato acababa de regresar de una misión y estaba de pie en el balcón superior del cuartel general de Akatsuki, observando en silencio a sus compañeros descansar abajo, con el corazón extrañamente en paz. Entonces, una mano sin forma tocó suavemente sus ojos. La mente de Nagato se sacudió. Enemigo. Pensó, pero eso fue todo. El chakra de su Rinnegan quedó suprimido al instante. Su cuerpo se aflojó. Ni siquiera pudo liberar chakra para alertar a los demás. Indefenso, observó cómo sus ojos eran arrancados de sus cuencas. Ni un solo miembro de Akatsuki notó nada inusual. Tal era el poder de Li Yao ahora. Acercarse a Nagato completamente sin ser detectado, suprimir el chakra de su Rinnegan con solo un pensamiento, y controlar su cuerpo con un genjutsu que manipulaba los 5 sentidos. Nagato, alguna vez temido en todo el mundo shinobi, no era más que un insecto ante él. Pero justo cuando Li Yao aseguraba el Rinnegan y se preparaba para irse, un shuriken de papel voló hacia él. Por mala suerte, Konan acababa de salir por el otro lado. Nagato lanzó su shuriken hacia la espalda de Nagato, con el rostro lleno de conmoción. Fiu. Konan era rápida, pero cuando llegó, Li Yao ya había desaparecido usando la técnica del dios del trueno volador. Su figura nunca llegó a aparecer. Nagato, habiendo recuperado el control de su cuerpo, no tenía idea de quién lo había atacado. Si les salvé la vida o los condené, quién sabe. En lo alto sobre la ciudad de Amegakure, Li Yao miró hacia abajo con un suave suspiro, luego usó el dios del trueno volador para marcharse. Sin el Rinnegan, tal vez Dance ya no tendría a Nagato y Konan como objetivo. Por otro lado, sin el Rinnegan, quizás serían aniquilados aún más rápido debido al efecto mariposa. Fortuna o desgracia, eso lo decidiría el tiempo. Li Yao llegó a la cima de una montaña donde había dejado uno de sus marcadores del dios del trueno volador. Estos ojos ya no sirven de nada. Se arrancó el Kotoamatsukami Manjeki Sharingan de la cuenca izquierda y lo aplastó, reemplazándolo con el Rinnegan de Madara. Hizo lo mismo con el ojo derecho. Después de copiar el chakra del Kotoamatsukami, el ojo en sí ya no tenía más valor. Ya que Li Yao ahora podía producir libremente chakra de Kotoamatsukami, no había necesidad de esperar tiempos de reutilización. La razón por la que el Kotoamatsukami tenía un período de enfriamiento era porque el Sharingan no podía soportar la inmensa carga del chakra de ese genjutsu. Li Yao no tenía tal limitación. Así que en el momento en que extraía su chakra, el ojo quedaba obsoleto. Aplastarlo no significaba nada. El chakra del estilo de madera fluyó hacia los ojos nuevos, conectando automáticamente los nervios con el Rinnegan. Había que decirlo. El estilo de madera y los genes Uchiha eran increíblemente compatibles. El Rinnegan se fusionó con el cuerpo de Li Yao casi al instante. Aunque los ojos no eran originalmente suyos, no representaban ningún problema para su uso. Li Yao bombeó chakra hacia el Rinnegan y comenzó a sentir sus habilidades. Pronto, a medida que fluía más chakra, cada uno de los poderes del Rinnegan se volvió claro en su mente. Era como un disco duro. Todas las habilidades estaban almacenadas dentro, esperando ser leídas. Los requisitos: chakra suficiente y control de chakra. Solo con ambos podría desbloquear el poder más profundo del Rinnegan. Limbo. Cárcel fronteriza. Y a Li Yao no le faltaba ninguno de los dos. Naturalmente, despertó la habilidad. Limbo. Cárcel fronteriza. Los ojos de Li Yao se entrecerraron ligeramente. Una masiva oleada de chakra inundó las profundidades del Rinnegan. En un destello, surgió un chakra ultra refinado. Entonces, frente a él, aparecieron 4 versiones en blanco y negro de sí mismo. Li Yao dio un paso adelante y pasó justo a través de ellas. Eran intangibles. Activó su chakra espaciotemporal para percibirlas. Momentos después, sonrió. La esencia del limbo era una capa espacial intermedia. Los clones se ocultaban dentro de ella, capaces de interactuar con el mundo real, pero intocables por cualquier cosa del plano físico. Solo la energía natural podía golpearlos. ¿Por qué?
porque la energía natural era la encarnación de las reglas del mundo, incluidas las espaciales. Eso era lo que la hacía tan imposible de contrarrestar. Las esferas buscadoras de verdad, incluso con el Ket Keimra, no podían borrar la energía natural. Los clones de Limbo, de manera similar, solo podían ser golpeados por la energía natural. Precisamente por eso Li Yao buscaba dominarla. Continuó explorando el chakra del Limbo. Cárcel fronteriza dentro del Rinnegan. En solo segundos, había copiado el chakra. Ahora tenía cada habilidad que poseía el Rinnegan. Incluso sin los ojos, podía invocar el Limbo. De hecho, combinándolo con su chakra espaciotemporal, Li Yao desapareció del mundo real y entró él mismo en la capa espacial intermedia. Desde dentro, el mundo real se veía como una proyección tridimensional. Para él, la realidad se había vuelto una imagen translúcida, mientras que él era lo único real. Desde afuera, era completamente invisible. Capa espacial intermedia no es un mal lugar para atrapar a alguien. Especialmente a quienes no conocen el ninjutsu espaciotemporal. Pero es inútil contra personas con bestias de invocación. Probó los límites del espacio y descubrió que ofrecía poca restricción. Aún podía influir en el mundo real desde dentro, lo que significaba que una invocación inversa podría atravesarlo fácilmente. Al final, era solo una capa de espacio. Pero como herramienta ofensiva, su poder es suficiente. Saliendo de la capa espacial intermedia, Li Yao activó su chakra espaciotemporal y cortó hacia abajo. En un instante, una grieta desgarró la capa espacial. Por donde pasó, la tierra debajo se abrió. Un abismo negro de 100 metros de largo apareció en silencio. Su superficie era lisa, cortada limpiamente, sin sonido, sin resistencia. Esto se siente como un corte dimensional. Li Yao sonrió. Aunque solo había abierto una grieta en la capa espacial intermedia, el mundo real la mostraba como una cuchilla espacial negra como el carbón, cortando todo a su paso como un agujero negro. Con esto, ahora tenía otra forma de ataque basado en el espacio. Era más flexible que el espacio de agujero negro. Puramente una habilidad espacial. Bien, el limbo está asegurado. Ahora, hora de dirigirse a ese mundo de Naruto donde está a punto de comenzar la cuarta gran guerra ninja. Li Yao sonrió, luego, con calma, extrajo el Rinnegan y lo aplastó. Cerrando los ojos, canalizó chakra del estilo de madera para regenerar unos nuevos. El Rinnegan ya no tenía ninguna utilidad para él. Destruirlo no importaba. Y sin él, el Madara de este mundo nunca podría crear su mundo de ensueño del Tsukuyomi infinito lleno solo de Hashirama. Capítulo 342. Llegada al mundo de la cuarta gran guerra ninja técnica del dios del trueno volador. Li Yao formó sellos y activó la técnica del dios del trueno volador, pero no se teletransportó de inmediato. ZZZZZ, el chakra del Rinjaku de reinicio temporal recorrió su cuerpo, restaurándose y canalizándose sin fin hacia la técnica del dios del trueno volador. La teletransportación entre dimensiones exigía incluso más chakra del que Li Yao había esperado. Le tomó 10 minutos completos de infusión ininterrumpida de chakra antes de finalmente acumular las inmensas reservas necesarias para cruzar entre mundos. Mientras tanto, en la línea temporal de Naruto, después de no lograr localizar a Yamato en las ruinas de Loran, Naruto, Sakura y Sai decidieron regresar a Konoha para consultar los registros del cuarto Hokage y cualquier información relacionada con el Rinjaku. Sabían demasiado poco. Solo comprendiendo cómo funcionaba el Rinjaku podrían tener esperanza de recuperar al capitán Yamato. En ese momento, el trío viajaba a través del desierto. Dentro de Naruto, Kurama de repente sintió un débil rastro de malicia aparecer cerca de Naruto, para luego desvanecerse. Si no fuera por su suprema sensibilidad hacia la malicia, incluso Kurama habría pensado que lo imaginó. Pero sabía que no. Aunque ya no podía sentir la presencia, era definitivamente real, solo que ahora estaba lejos. Esa presencia era Li Yao. Antes de llegar mediante el dios del trueno volador, Li Yao había entrado en un estado licuado de permeación acuosa, fundiéndose con el aire mismo. En ese estado, ni siquiera el propio Li Yao podía detectar su presencia. Solo la absurda habilidad de Kurama para sentir la malicia lo había notado. Li Yao se elevó hacia el cielo, sin quedarse cerca de Naruto ni tomar ninguna acción. Aún no era el momento. Permaneciendo en su estado de permeación, ascendió más alto. A 10.000 metros, una vez que Naruto y los demás se habían alejado, reapareció. Tal como pensaba. El chakra del Rinjaku conecta todos los mundos paralelos de Naruto. Al no sentir anomalías en su cuerpo o chakra, Li Yao sonrió levemente. Había tenido razón. El Rinjaku era como un río espaciotemporal, y cada mundo paralelo de Naruto era una isla sobre él.
Al haber absorbido el 90% del chakra del Rinjaku, ahora tenía un transbordador, uno que le permitía entrar en cualquier mundo de Naruto sin ser rechazado por el espacio-tiempo mismo. En este mundo, no era diferente de un nativo. Eso era perfecto. Significaba que no necesitaba suprimir continuamente el rechazo con chakra del Rinjaku. Ahora que el problema de la resistencia espaciotemporal estaba resuelto, era hora de absorber el poder que este mundo tenía para ofrecer. Una sonrisa se dibujó naturalmente en sus labios. Ahora que había llegado al mundo de Naruto justo antes del estallido de la Cuarta Gran Guerra Ninja, Lee Yao se dio cuenta. Este mundo rebosaba de poder que él deseaba. Uno de los dos Kotoamatsukami Manjeki Sharingan estaba con Dance. Podía tomarlo en cualquier momento. Uno de los Kamui Sharingan estaba en Kakashi. También listo para ser tomado. El otro ojo Kamui, en Obito, sería igual de fácil de robar. Una vez que tuviera el Kamui de Kakashi, podría enviar un clon de sombra a la dimensión Kamui de Obito. Eso anularía la intangibilidad de Obito. Añadir el genjutsu del Kotoamatsukami. Obito estaría acabado. Solo otro insecto más. Luego estaba algo que Lee Yao había codiciado durante mucho tiempo. La energía natural. En este mundo, finalmente podría obtenerla. Ese chico Hyuga, capaz de absorber energía natural, ahora era parte del equipo Taka de Sasuke. Una vez que Lee Yao lo encontrara y copiara sus datos corporales, podría transformarse perfectamente en él y comenzar a sentir la energía natural por sí mismo. Dado su control preciso sobre la energía física y espiritual, fusionarlas en proporción 1:1:1 para crear chakra sabio no sería problema. Si eso no funcionaba, podría esperar a que Naruto dominara el modo sabio y luego copiar el chakra directamente. Eso incluso podría darle el dominio total de forma instantánea. Por último, el único poder en este mundo que realmente intrigaba a Lee Yao. El Kekkei-Imra y las esferas buscadoras de verdad. Para eso, necesitaría que un clon se convirtiera en el Jinchuriki del 10 colas. Lee Yao no planeaba convertirse él mismo en el Jinchuriki. Era cauteloso ante el hecho de que incluso el sabio de los 6 caminos había terminado renunciando a serlo. Hasta alcanzar el nivel de sabio, no estaba dispuesto a arriesgarse. En cambio, haría que un clon se convirtiera en el recipiente del 10 colas, extraería las propiedades del chakra del Kekkei-Imra, y luego destruiría al clon. Que otro jugara a ser Dios. Lee Yao solo confiaba en el poder que pudiera controlar personalmente. Gente como Mukade, que solo podía tomar prestado el poder del Rinjaku, no eran más que corderos esperando ser sacrificados una vez cortada su fuente. Y para convertirse en el Jinchuriki del 10 colas, no necesitaba el chakra de las 9 bestias con cola completas. 9 bestias completas eran excesivas y difíciles de controlar, tal como en la historia original. Lee Yao solo necesitaba lo suficiente para alcanzar ese nivel de guardián de los 6 caminos. Su verdadero objetivo era copiar la naturaleza del chakra del Kekkei-Imra. Eso simplificaba todo. Puff. 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 Lee Yao creó 3 clones de sombra. Uno para localizar a Obito, otro para encontrar a Sasuke, y otro para seguir a Nagato. Los 3 esperarían la llegada del cuerpo principal de Lee Yao. En cuanto a él mismo, se dirigiría directamente a Konoha para robar el Kotoamatsukami y el Kamui. Fiu. Lee Yao y sus clones se separaron. Llegó a Konoha antes de que el equipo de Naruto regresara. En este mundo, la firma de chakra de Dance era casi idéntica a la del otro línea temporal. Lee Yao entró en la capa espacial intermedia y se deslizó sin esfuerzo a través de las numerosas barreras de Konoha, llegando a la base subterránea de la fundación. Como era de esperar de la oscuridad del mundo shinobi, Dance rara vez abandonaba su fortaleza subterránea. En su oficina, Dance estaba sentado en su escritorio leyendo una hoja llena de símbolos numéricos. Era el mensaje codificado que Jiraiya había dejado tras su batalla contra Pain. ¿El Rinnegan qué clase de poder posee en realidad? Derrotó al Jiraiya en modo sabio, Dance murmuró mientras dejaba la hoja, sumido en sus pensamientos. Konoha y Dance no eran ajenos al Rinnegan. Él había ordenado a Itachi infiltrarse en Akatsuki precisamente para recabar información sobre él. Sin embargo, Itachi no había enviado nada. Ahora se encontraba descifrando las crípticas notas de Jiraiya sin ningún contexto, completamente perdido. Su expresión se ensombreció. Maldito Uchiha. Furioso por dentro, Dance pensó. Así que ese mocoso realmente se convirtió en la mayor amenaza de Konoha después de todo. Había visto el Rinnegan hacía mucho tiempo. En aquel entonces, incluso había unido fuerzas con Ans la Salamandra en un intento de eliminar al líder de Akatsuki, solo para ser aplastado por el Rinnegan de Pain. Aquella batalla lo había impactado tanto que se retiró. Incluso Ans, el llamado semidios del mundo shinobi, había huido.
Dance sabía que no tenía ninguna oportunidad. Desde entonces, había mantenido una estrecha vigilancia sobre Akatsuki. Capítulo 343. La tragedia de Dance. En el momento en que llegó la información codificada de Jiraiya, Dance había asignado de inmediato a personas para descifrarla, pero no habían logrado ningún avance. Tendré que esperar a Tsunade. Dance conocía bien a Jiraiya. Si su mensaje codificado no podía ser descifrado por la fundación, probablemente requería a alguien que lo conociera personalmente. Así que todo lo que podía hacer era esperar. Pero puedo empezar a prepararme ahora. Un destello cruzó los ojos de Dance. Aunque solo había vislumbrado al líder de Akatsuki una vez, años atrás, el legendario Rinnegan no era un poder para subestimar. Toda la inteligencia que había reunido en los últimos años dejaba claro que Pain no era un enemigo cualquiera. Jiraiya se había infiltrado en la base de Akatsuki y había enviado información encriptada. Con las 9 bestias con cola como objetivo de Akatsuki, inevitablemente vendrían por el 9 colas de Konoha. Solo era cuestión de tiempo antes de que atacaran. Como siempre, Dance optó por observar desde las sombras. Cada vez que Konoha era atacada, el Hokage en turno moría. La primera vez, la estampida del 9 colas, Minato pereció. La segunda vez, el ataque de Orochimaru y Tsunagakure, Hiruzen murió. Esta vez, si el líder de Akatsuki atacaba, Dance esperaba que Tsunade fuera la siguiente. Incluso si sobrevivía, la devastación de la aldea sería suficiente para forzar su renuncia. Y entonces, ¿quién podría impedirle convertirse en Hokage? Al pensar en esta gloriosa perspectiva, Dance no pudo evitar sonreír. Tras años de amarga paciencia, finalmente había superado a todos sus rivales. Ahora había llegado su oportunidad de ascender. Primero, preservar nuestra fuerza. Recuperando el hilo de sus pensamientos, Dance miró hacia la puerta, listo para llamar a su subordinado y ordenar a la fundación que se retirara temporalmente de Konoha. Pero cuando abrió la boca no salió ningún sonido. Su vista cayó hacia abajo, aunque su cabeza no se había movido. No. El escritorio se agrandaba en su campo de visión. Por fin, el cerebro de Dance comprendió. Había sido atacado. Pero ya era demasiado tarde. Plaf. Su frente golpeó el escritorio. Su visión giraba. Con el rostro presionado contra la fría superficie, finalmente logró ver su propio cuerpo. Un cadáver decapitado estaba desplomado en la silla que imitaba al trono del Hokage. La sangre brotaba de su cuello cercenado como una fuente, empapando sus túnicas y los vendajes de sus brazos. En ese instante, Dance se dio cuenta, le habían cortado la cabeza. Y ni siquiera en la muerte llegó a ver a su atacante. Como un fantasma, alguien se había infiltrado en silencio en su santuario más íntimo y lo había matado sin dejar rastro. La conmoción y la incredulidad llenaron sus ojos. Hasta el final, Dance no pudo creerlo. Asesinado en la base subterránea de la fundación, sin siquiera darse cuenta de cómo alguien había burlado incontables sellos protectores para llegar hasta él. Sus pensamientos y su vida terminaron ahí. Solo entonces Li Yao se dejó ver. Extendió la mano, capturando el alma de Dance antes de que pudiera ascender, eliminando cualquier posibilidad de resurrección. Con eso, la oscuridad del mundo shinobi se había ido de verdad. Plaf. Li Yao arrojó el cuerpo a un lado sin más, tomó la cabeza cercenada de Dance, desenrolló los vendajes, y extrajo el Kotoamatsukami Manjeki Sharingan restante. Luego usó el dios del trueno volador para marcharse. No fue sino hasta 2 minutos después de la partida de Li Yao que el abrumador hedor a sangre de la habitación llamó la atención del guardia afuera. Alarmado por el silencio, el shinobi de Roth entró corriendo tras no recibir respuesta, y finalmente descubrió el cadáver decapitado de su líder, asesinado en silencio dentro de la oficina más profunda de la fundación. Lord Dance. Lord Dance. Toda la base estalló en caos. Nadie sabía qué hacer. Tras un frenético alboroto, alguien finalmente recordó reportarlo a la quinta Hokage, Tsunade. A 10,000 metros sobre Konoha. Li Yao ya había reemplazado uno de sus ojos con el Kotoamatsukami Manjeki Sharingan de Dance, pero no había dado ningún resultado. El ojo ya estaba arruinado. Su núcleo había sido dañado de forma irreparable. Ni siquiera infundirlo con células del estilo de madera podía repararlo. Olvídalo. Ya copié el chakra de la versión que altera la voluntad del Kotoamatsukami. Si este ojo está arruinado, que así sea. Tras un intento más, al ver que el ojo estaba más allá de toda salvación, Li Yao lo arrancó y lo aplastó. Luego usó el chakra de reinicio temporal para restaurar su cuerpo a su estado previo al implante. ¿Alguna vez Dance llegó a usar el Kotoamatsukami? Con curiosidad, Li Yao sumergió su conciencia en el alma capturada de Dance para extraer sus recuerdos.
Pronto, al revisar los recuerdos relacionados con el ojo, comprendió por qué, a pesar de tener un Mangekyou con un genjutsu tan poderoso e incluso células del estilo de madera, Dance nunca lo usó contra Sasuke en la historia original. Algunos teorizaban que Dance había guardado la técnica para contrarrestar a Obito, a quien temía más. Pero incluso en sus últimos momentos, Dance nunca la usó. Ahora, Lee Yao entendía por qué. El Kotoamatsukami Sharingan que Dance había adquirido no podía lanzar la versión que alteraba la voluntad de la técnica. Las habilidades del Mangekyou Sharingan generalmente venían en pares. Una para ataque, otra para defensa, o dos funciones distintas entre los ojos. El Mangekyou de Sasuke, por ejemplo, tenía Amaterasu en un ojo y control sobre el Amaterasu en el otro. Los ojos Kamui de Obito también diferían. Su propio ojo Kamui se enfocaba en la defensa, intangibilidad y desplazamiento espacial. El ojo Kamui de Kakashi se enfocaba en el ataque, distorsionar el espacio a distancia para cortar objetos y teletransportar partes hacia la dimensión Kamui. La versión ofensiva era tan poderosa que podía arrancar una extremidad del 10 colas o romper las esferas buscadoras de verdad. Un ataque espacial sin igual. El Kotoamatsukami tenía su propia dualidad. El ojo de Itachi podía alterar la voluntad de una persona con precisión inigualable. El ojo de Dance, en cambio, tenía el efecto opuesto. Podía restaurar la voluntad de alguien si había sido manipulado por el Kotoamatsukami. Era irónico. Dance, que ansiaba la capacidad de controlar la mente de otros, terminó con un ojo que deshacía tal control. No era de extrañar que nunca lo hubiera usado. No era que no quisiera. Simplemente no podía. Si hubiera tenido la versión de Itachi y la hubiera usado aunque fuera una sola vez, en Hiruzen, o en el Daimi del Fuego, se habría convertido en Hokage hacía mucho tiempo. Capítulo 344. Tsunade, yo soy la Hokage tap tap tap. Pasos apresurados resonaban por el corredor de la base subterránea de la fundación. La quinta Hokage Tsunade, acompañada por las dos ancianas consejeras y un escuadrón de guardias Anbu, avanzaba con expresión solemne. Lady Hokage. El shinobi de Root que custodiaba la oficina de Dance se relajó visiblemente al ver a Tsunade, apartándose de inmediato para dejarla pasar. Tsunade encabezó al grupo, llegando a la puerta. En el momento en que miró hacia adentro, su expresión sombría se volvió aún más severa. Sobre el escritorio, la cabeza cercenada de Dance miraba hacia la puerta. Su cuenca del ojo derecho estaba vacía, y aún goteaba sangre fresca. En el suelo junto al escritorio yacía un cuerpo decapitado, rodeado de sangre de un rojo oscuro. ¿Se ha alterado la escena?, preguntó Tsunade. No, respondió uno de los guardias de Root, negando con la cabeza. En cuanto descubrimos que Lord Dance había sido atacado, sellamos el área. Nada ha sido tocado. Tsunade entró en la habitación. Omura Mitokado y Koharu Utatane la siguieron de cerca. Al ver la cuenca vacía del ojo de Dance mirándolos desde el escritorio, sus cuerpos se paralizaron. Dance, murmuraron con incredulidad. Que un hombre tan calculador y esquivo hubiera sido asesinado, y dentro de su propia oficina en la base subterránea, era impensable. ¿Quién lo había hecho? ¿Quién tenía el poder de matar a Dance? Su conmoción fue dando paso poco a poco al miedo. Si alguien podía matar a Dance en silencio aquí, rodeado de sellos y shinobis de Root, fácilmente podría matar a cualquier otra persona también. Las dos ancianas consejeras claramente temían ser las siguientes. Tsunade, debes averiguar quién hizo esto. Espetó Koharu, con tono autoritario. Omura añadió con fiereza, ese asesino se infiltró en esta instalación y mató a Dance en silencio. Es demasiado peligroso. Debes llevarlo ante la justicia. Tsunade los ignoró y en cambio examinó la habitación con cuidado. Pero había pocas pistas. Aparte de huellas dactilares en el cadáver y la frente de Dance, no había nada. Solo dos huellas dactilares, demasiado poco con qué trabajar. ¿Algún hallazgo?, le preguntó Tsunade a uno de los Anbu cercanos. Este Anbu, con una máscara de perro en blanco y negro, se especializaba en la detección de chakra, especialmente rastros residuales. Dado que Dance había muerto hacía poco, debería haber quedado chakra residual del atacante. Pero el Anbu enmascarado negó con la cabeza. No pude detectar ningún chakra ajeno. La expresión de Tsunade se tensó. Se volvió hacia otro Anbu. Este era del clan Inuzuka. Su olfato era aún más sensible que el de un perro, y su ninken era aún más hábil para rastrear olores mínimos. La oficina de Dance era una cámara sellada con poca circulación de aire. Dado lo reciente de su muerte, el olor del asesino debería haber sido el más fuerte allí. Pero todo lo que encontraron fueron los olores de Dance y los demás miembros de Root. El Anbu miró a su ninken, que negó con la cabeza. Se volvió hacia Tsunade y repitió, no hay olores inusuales.
¿Cómo es posible? Omura y Koharu estaban atónitos. Sin chakra, sin olor. Y el asesinato había ocurrido dentro del lugar más seguro de la sede de la fundación. De no ser por el maldito sello de lengua colocado en cada miembro de Root, garantizando lealtad absoluta a Dance, podrían haber sospechado de uno de ellos. Pero la traición por parte de un shinobi de Root era imposible. El sello de lengua era tan absoluto como el sello de pájaro enjaulado de los Iga. Solo la muerte podía romperlo. Así era como Dance había mantenido el control total de la fundación incluso después de que Tsunade se convirtiera en Hokage. Entonces, si no era una traición, ¿quién? ¿Quién podría infiltrarse en este lugar, asesinar a Dance al instante, y no dejar rastro? Omura y Koharu instintivamente miraron hacia Tsunade, luego negaron con la cabeza. Ni siquiera ella podría hacer esto. ¿Qué es esa mirada? Tsunade había notado la mirada y les espetó, con los ojos feroces. ¿De verdad están pensando en conflictos internos ahora mismo? Si ustedes dos vejestorios no tienen nada mejor que hacer, salgan de aquí. Dejen de andar rondando. Los había traído hasta allí para aprovechar su conocimiento y familiaridad con Dance, esperando alguna pista. En cambio, la miraban como si fuera sospechosa. Tsunade apenas podía contener el impulso de enterrarlos a ambos. ¿Cómo te atreves a hablarnos así, Tsunade? Somos tus mayores, tus consejeras superiores. Tsunade replicó con frialdad, y yo soy la Hokage. No lo olviden. Eso los dejó callados. Su última frase, soy la Hokage, los dejó sin palabras. Por primera vez, comprendieron el resentimiento que Dance debió haber sentido cuando Hiruzen estaba a cargo. Pero no tenían opción. Esta era la Hokage. Las dos ancianas no dijeron nada más, pero tampoco se fueron. No hasta que se encontrara al asesino podrían estar tranquilas. Viejos tercos. Tsunade resopló, luego se volvió hacia el shinobi de Root. ¿Se activó la barrera? No. ¿Alguna señal de lucha? Ninguna. El ceño de Tsunade se frunció profundamente. Sin ruido, sin rastros de chakra, sin olor, solo dos huellas dactilares. ¿Cómo había entrado el asesino? ¿Cómo había matado a Dance sin hacer ruido? ¿Podría haber sido algún tipo de genjutsu poderoso? Miró la cuenca vacía del ojo derecho de Dance. Como maestra ninja médica, Tsunade no había visto a Dance con frecuencia, pero siempre había percibido ese chakra en su ojo derecho. Tenía que ser un Sharingan Uchiha. Ahora que había desaparecido, el objetivo del asesino parecía claro. Un Sharingan. Probablemente un usuario poderoso de genjutsu. Con eso en mente, se acercó al cadáver de Dance y comenzó a desenrollar los vendajes de su brazo derecho, liberando el mecanismo oculto. Y en el momento en que lo hizo, ¡boom! Un torrente de chakra salvaje estalló. Un árbol masivo creció directamente del brazo derecho de Dance, atravesando el techo y llegando hasta el piso de arriba. Tsunade retrocedió, con los ojos fríos. Los demás bajaron la cabeza en silencio. Koharu y Omura incluso apartaron la mirada, incapaces de sostenerle la vista. Profanar el legado de mi abuelo, morir así es lo que te merecías. Tsunade maldijo amargamente en su interior, luego retomó la búsqueda de pistas. 10 minutos después. Lo único que pudo confirmar fue que el asesino era un hombre, relativamente joven. Nada más. Lleven esto a la cámara de interrogación de Anbu. Dado que no había pistas en la escena, solo quedaba una opción. Interrogar directamente la cabeza de Dance. Buscar en sus recuerdos. Pronto, Omura y Koharu salieron de la base de la fundación cargando la cabeza y el cuerpo de Dance hacia el cuartel de Anbu. Tsunade se quedó atrás para encargarse de la reorganización de la fundación, y luego se dirigiría a Anbu para unirse a la investigación. Capítulo 345. Tsunade, Koto Amatsukami. Tantas cosas sucediendo a la vez de camino al cuartel de Anbu, Tsunade suspiró. El peso sobre sus hombros parecía más pesado que nunca. Jiraiya estaba muerto, y Akatsuki podía atacar en cualquier momento. Su ceño se frunció. ¿Podría el asesino de Dance haber sido alguien de Akatsuki? Trató de recordar a los miembros conocidos. Ninguno encajaba del todo. No, espera. Había uno. De repente, Tsunade recordó la noche de la estampida del 9 colas. Ella y Jiraiya no habían estado en la aldea entonces, pero Hiruzen les había contado lo sucedido después. Esa noche, un Uchiha con la capacidad de invocar al 9 colas había atacado a Kushina durante el parto. Fue este evento el que causó que el clan Uchiha cayera bajo sospecha, lo que eventualmente condujo a la masacre. Ese atacante había sido capaz de infiltrarse en una cámara fuertemente sellada, custodiada por todos lados, y aún así llegar hasta Kushina. La muerte de Dance era inquietantemente similar. También en un área protegida, también asesinados sin resistencia. Si recordaba correctamente, ese Uchiha había estado afiliado a Akatsuki.
No había pruebas contundentes. Pero si eliminas todas las imposibilidades, entonces la respuesta debe ser lo que queda. Tsunade sintió un frío por dentro. De vuelta en la cámara de interrogación de Anbu, el equipo de análisis ya había comenzado a leer el cerebro de Dance en busca de recuerdos. Pero su mente estaba llena de innumerables secretos y fuertemente protegida por sellos de memoria en capas. Romperlos tomaría tiempo. Tsunade y los demás solo podían esperar. Mientras tanto, en lo alto de Konoha, Lee Yao escaneó el área y notó que Kakashi no estaba en la aldea. Entonces esperaré. Y mientras tanto, esperaré a que Naruto regrese tras dominar el modo sabio. Naruto estaría de vuelta en la aldea para mañana por la mañana. El código de Jiraiya pronto sería descifrado, y sería momento de que Naruto comenzara su entrenamiento sabio. No tomaría mucho tiempo. Lee Yao decidió permanecer en Konoha y esperar. Pero al sentir el chakra de Tsunade debajo, los labios de Lee Yao se curvaron ligeramente. La noche era larga. Pasarla solo sería un desperdicio. Servirás, Tsunade. Serás la primera en quien pruebe el Kotoamatsukami. Con eso, Lee Yao activó su espejismo temporal y se deslizó hacia la capa espacial intermedia. Atravesó las defensas de Konoha y descendió hacia la cámara de interrogación subterránea de Anbu. Tsunade y los demás seguían concentrados en la cabeza de Dance, completamente ajenos a que un ser aterrador había llegado entre ellos. Lee Yao se acercó a Tsunade, contemplando a la famosa vaca lechera de la línea de los Hokage. En ese momento, Tsunade tenía los brazos cruzados. Sus notables atributos desafiaban la gravedad, lo suficiente como para poner a prueba el autocontrol de cualquiera. Los humanos se sentían naturalmente atraídos por las formas redondeadas y plenas. Y la vista frente a él era ciertamente tentadora. Bien, ya es suficiente. Antes de que Lee Yao pudiera actuar, uno de los interrogadores habló. Lee Yao se volvió con interés para observar la extracción de memoria. Sentía curiosidad por lo que exactamente descubrirían en el cerebro de Dance. Quizás debido a la muerte de Dance, el chakra que mantenía sus sellos de memoria se había debilitado. El equipo de interrogación encontró una falla y logró acceder a sus últimos recuerdos. Pronto, presenciaron el momento de la muerte de Dance, y quedaron totalmente desconcertados. ¿Qué? El interrogador parecía completamente perdido. Tsunade lo notó y de inmediato preguntó, ¿y bien? ¿Qué vieron? Nada. ¿Nada? Tsunade frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No había nadie en sus últimos recuerdos. Simplemente fue golpeado por una hoja invisible y murió. Dado que el cerebro solo almacena información sensorial mientras la conciencia está activa, en el momento en que la mente de Dance se apagó, toda percepción cesó. Desde su perspectiva, el atacante nunca fue visto, ni siquiera rastros de jutsu. Fue como si un fantasma le hubiera cercenado el cuello de un solo golpe. Para cuando su cabeza golpeó el escritorio y se dio cuenta de que había sido atacado, ya era demasiado tarde. En realidad, Dance había muerto injustamente. A pesar de poseer la técnica prohibida del Sharingan, el Izanagi había muerto demasiado rápido incluso para activarla. Imposible. No puede ser. Antes de que Tsunade pudiera responder, Omura y Koharu ya estaban gritando. Revisen de nuevo. Deben haber pasado algo por alto. Con la fuerza de Dance, no habría muerto sin siquiera ver al atacante. Podían aceptar que alguien hubiera burlado las defensas de Konoha, después de todo, alguien lo había hecho durante el incidente del 9 colas. Pero morir sin siquiera vislumbrar al asesino. Se negaban a creerlo. Eso es lo que vimos, respondió el equipo de interrogación con impotencia. Es la verdad, nos guste o no. Mientras el grupo discutía, Tsunade de repente habló. Basta. No hemos encontrado nada útil, así que reforzaremos la seguridad de la aldea. Continúen leyendo la memoria de Dance, vean si aparece alguna otra pista. Con eso, se dio la vuelta y se marchó. Los demás intercambiaron miradas incómodas. Había algo extraño en Tsunade pero no podían decir qué. De todos modos, ella era la Hokage. Las órdenes eran órdenes. Mientras salía, Omura y Koharu se quedaron mirando la cabeza de Dance, de repente inquietos. Ellos también se marcharon rápidamente, decidiendo que necesitaban protección. Esconderse en una habitación sellada ya no se sentía seguro. Esa noche, Tsunade regresó a casa, se quitó la ropa, y entró en su habitación. Allí, de pie con calma, estaba Lee Yao. Ella no se sorprendió. Ni un poco. Como una amorosa ama de casa dando la bienvenida a su esposo, se acercó y le quitó el abrigo. ¿Hambre? Preguntó suavemente, colocando el abrigo con cuidado a un lado. La cálida ternura en sus ojos habría hecho que incluso Jiraiya se levantara de la tumba en shock. ¿Era esta la misma Tsunade que alguna vez casi lo mató a golpes?
Muerto de hambre, sonrió Li Yao, rodeando su esbelta cintura con los brazos. Su mirada se volvió intensa. Tsunade le dio un golpecito juguetón en el pecho, con las mejillas sonrojadas. Entonces iré a hervir un par de huevos. No hace falta. Li Yao la sujetó con fuerza y susurró, prefiero los bollos. Grandes y redondos. Tú, ah. Tsunade se ruborizó al comprender. Sonrió, lo abrazó, y no dijo nada más. En ese momento, Li Yao no podía respirar, pero estaba bien. Ya no lo necesitaba. Plaf. Cayeron juntos sobre la gran cama del dormitorio. Sin nada más que ocultar, la noche comenzó. Capítulo 346. Talento del bosque Shikotsu. Esta noche, la luz de la luna era hermosa. Afuera de la casa de Tsunade, el escuadrón de guardias Zanbu asignado para proteger a la Hokage, 3 en total, escuchaba los débiles y amortiguados gemidos que provenían de adentro. Intercambiaron miradas, y luego, sin decir palabra, avanzaron unos pasos en silencio, buscando una mejor posición para proteger a su respetada Hokage mientras también disfrutaban de la noche iluminada por la luna. La voz de la quinta Hokage subía y bajaba, a veces aguda, a veces suave, como si estuviera desatando un jutsu tremendamente poderoso. Lady Tsunade. Los 3 aguzaron el oído, sus rostros enrojeciendo, con expresiones que mezclaban emoción y nerviosismo. Parecía que habían descubierto un secreto impactante sobre la Hokage. Esto era completamente diferente a la Tsunade que conocían. Los 3 sentían como si una diosa hubiera caído al mundo mortal, y en el fondo de sus corazones había una extraña e inexplicable expectación. Antes, Tsunade era la princesa de la hoja, la quinta Hokage, una de las legendarias Sannin. Una ninja legendaria fuera de su alcance. En sus corazones, siempre habían sentido solo respeto y admiración por ella. Aunque su belleza y figura eran suficientes para acelerar el corazón de cualquiera, nadie se atrevía a albergar pensamientos indebidos. Pero ahora se atrevían. Tsunade seguía siendo la princesa de la hoja, la Hokage, una poderosa miembro de las legendarias Sannin, pero también era una mujer con necesidades físicas. Y esas necesidades parecían bastante intensas. Lo bastante intensas como para que, incluso ella sola, pudiera producir sonidos tan estremecedores. Los 3 se maravillaban en silencio afuera, sin sospechar en absoluto que Tsunade estaba en realidad enfrascada en una feroz batalla con un hombre. Después de todo, era bien sabido que Tsunade no tenía hombre. Ni siquiera Jiraiya lo había logrado nunca, ¿cómo podría alguien más llamar su atención? Pocos sabían que no solo Tsunade tenía ahora un hombre, sino que él había sido un completo desconocido para ella hasta hacía poco. Y sin embargo, ese desconocido había, en su primer encuentro, despertado por completo el talento innato de los portadores del contrato del bosque Shikotsu en Tsunade. Espera, cambiemos de lugar. En menos de 10 minutos, Li Yao sintió como si hubiera llegado al bosque Shikotsu, una de las 3 grandes tierras sagradas de las bestias de invocación. Había fluido húmedo y pegajoso por todas partes, cubriendo todo su cuerpo. Su cuerpo solo disfrutaba que un lugar estuviera húmedo y pegajoso. En cualquier otro lugar, prefería mantenerse limpio. El sudor estaba bien. Cualquier cosa más, no tanto. ¿Puf a dónde? El rostro de Tsunade estaba enrojecido con un brillo sonrosado, el sello Jin en forma de diamante negro en su frente le daba un encanto especial en su estado apasionado, como un inquieto bodhisattva en meditación, lleno de un ritmo embriagador. Al sofá. Li Yao se incorporó, levantó a Tsunade de la cama, y la cargó hasta el sofá en una mezcla de caminar y ajustar su agarre antes de sentarse. No le importaba jugar un poco a la casita. Hacía las cosas más placenteras. Estoy bien. Tsunade habló, formando sellos de manos con ambas manos. Arte ninja. Renacimiento de la creación, técnica de la fuerza de un centenar. Los patrones de sellado negros se extendieron desde el sello en la frente de Tsunade, cruzándose y entrelazándose como cuerdas, acentuando sus curvas de manera aún más tentadora. ¿Así se puede usar el ninjutsu médico? Jajaja, ya entiendo. ¿Es por esto que a todos les gusta Tsunade? Al ver el cambio en su cuerpo y sentir el cambio de presión que emanaba de ella, Li Yao rió con ganas. No era de extrañar que tantos trabajos de fans estuvieran obsesionados con los encantos de Tsunade. Solo imaginar el potencial de la regeneración a ultravelocidad de la fuerza de un centenar bastaba para saber que era poderosa. Bueno, entonces, esta vez no frunciré el ceño. Con su Byaku no inactivado, Tsunade estaba llena de confianza, mirando a Li Yao con provocación. Aunque su cuerpo fuera atravesado, podría regenerarse y sanar al instante. Creía que finalmente podría mostrarle a su amante su verdadera fuerza. Bien.
Li Yao extendió ambas manos, formó el sello del dragón de 5 garras, y empujó hacia adelante, usando el estilo de madera. Técnica del dragón de madera. Riendo, dijo, entonces veamos por nosotros mismos si tu fuerza de un centenar es más formidable que mi técnica del dragón de madera. Si Tsunade quería pelea, Li Yao no iba a dar marcha atrás. Mientras ella tenía que desellar enormes cantidades de chakra del sello Yin para mantener su regeneración a ultravelocidad, el cuerpo de Li Yao, perfectamente fusionado con células del estilo de madera, estaba naturalmente dotado con la misma regeneración. Con el físico de Tsunade del bosque Shikotsu, abundante, saludable, y fácilmente excitable, era tanto una ventaja como una desventaja, ya que ella consumía más que Li Yao. Esta era una batalla de resistencia, y quien consumiera menos inevitablemente ganaría. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La luna se puso, el sol salió. Después de toda una noche de intercambios, Tsunade quedó completamente agotada, desplomada, sin siquiera querer mover un dedo. Los patrones de sellado negros en su cuerpo se retiraron de vuelta al sello Yin. De no ser porque Li Yao no quería ver a Tsunade envejecer, ella ni siquiera habría podido mantener el sello Yin. En cuanto a reservas de chakra, estaba muy por detrás de Li Yao. Al mediodía, después de que Naruto, quien había estado esperando en vano a Tsunade en la oficina de la Hokage, se pusiera ansioso y fuera a tocar la puerta con las preocupaciones sobre Yamato, Tsunade finalmente se levantó, se arregló, y salió a trabajar. Mientras Tsunade trabajaba, Li Yao se quedó en su casa entrenando. Su casa ya había sido sellada por él con una barrera espaciotemporal, específicamente para bloquear la detección sensorial, especialmente la detección maliciosa. Cuando llegó por primera vez a este mundo, había sentido la anomalía del 9 colas dentro de Naruto, y sospechó que su transformación de hidratación no podría evadir la percepción maliciosa del 9 colas. Así que, de camino a Konoha, combinó técnicas de barrera bloqueadoras de percepción con ninjutsu espaciotemporal para desarrollar su barrera espaciotemporal actual. La percepción maliciosa del 9 colas detectaba la hostilidad de otros hacia él. Esta percepción maliciosa era diferente de la detección de chakra o de alma. Más bien un sexto sentido, como cuando una cigarra siente que se acerca la brisa del otoño, muy difícil de bloquear. Mientras alguien tuviera hostilidad hacia el 9 colas, sin importar cuán grande o pequeña, el 9 colas podía sentirla. Sin embargo, había una condición. La distancia tenía que ser lo suficientemente cercana. Si estaba lejos, sin importar cuán fuerte fuera la hostilidad, el 9 colas no la sentiría. Este era el principio que Li Yao explotaba. La barrera espaciotemporal era en cierto modo similar al espejismo espaciotemporal. Aparentemente cerca, pero en realidad lejos. Cuando Naruto vino a buscar a Tsunade antes, el 9 colas dentro de él no había sentido la hostilidad de Li Yao esta vez. Con la barrera espaciotemporal en su lugar, Li Yao podía entrenar con seguridad en la casa de Tsunade hasta que Kakashi regresara. Capítulo 347. Alguien que conoce bien a Jiraiya Tsunade-sama parece diferente hoy. De camino a la oficina de la Hokage, Sakura miró a Tsunade caminando adelante y murmuró en voz baja para sí misma. Sus pasos eran ligeros, casi como si estuviera flotando. Aunque su apariencia externa seguía siendo tan imponente como siempre, había algo sutilmente diferente en ella que Sakura, siendo aún una joven, no lograba identificar del todo. Pero los 3 guardias Anbu asignados para protegerla desde lejos lo sabían muy bien. A un costo. Los 3 no eran ajenos a pasar noches en vela. Muchas misiones lo exigían, pero la noche anterior, sus cuerpos habían estado bajo un tipo diferente de estrés. Esa tensión constante, el esfuerzo mental de eso, los había dejado completamente exhaustos. Ahora, los 3 sentían que estaban a punto de colapsar, pero ninguno se atrevía a pedirle a Tsunade que asignara reemplazos. Si lo hacían, su secreto, haber escuchado a escondidas la apasionada noche de Tsunade con un misterioso clon de sombra, podría quedar expuesto. Y nadie quería ser el receptor del monstruoso puñetazo de Tsunade. Aún así su técnica valía la pena estudiarla. Combinar un clon de sombra sólido con jutsu de transformación daba una experiencia más realista. Los 3 Anbu, todos capaces de usar clones de sombra, ya estaban pensando en cómo desarrollar creativamente este ninjutsu combinado para fines personales. ¿Yamato desapareció? Dentro de la oficina de la Hokage, Tsunade frunció el ceño después de escuchar el reporte de Naruto. No estaba muy familiarizada con el poder del Rinjaku, pero era la primera vez que oía de alguien desapareciendo así. Ustedes 2, vayan a casa por ahora. Consultaré con la fundación sobre el Rinjaku, dijo Tsunade, levantándose de su asiento. Yo también voy, respondió Naruto de inmediato. Tsunade negó con la cabeza. Cálmate.
Esto no es algo que se pueda resolver de inmediato. Pero yo. Sakura colocó suavemente una mano en el hombro de Naruto. Naruto. Está bien. Naruto bajó la cabeza con frustración y se fue con Sakura. El maestro Jiraiya se ha ido. Ahora el capitán Yamato también desapareció. ¿Por qué? ¿Por qué siempre soy tan impotente? El corazón de Naruto dolía. La muerte de Jiraiya ya lo había golpeado duramente, y la desaparición de Yamato, causada en parte por sus propias acciones imprudentes, solo lo empeoraba. No quería perder a ninguno de los dos. Pero no podía hacer nada. Ese sentimiento era insoportable. Sakura le dio unas palmaditas silenciosas en el hombro y caminó con él, sin decir nada, quedándose en silencio a su lado. Okage-sama, ahora eres parte del equipo de Naruto. De vuelta en la oficina, Sai no se había ido. Con Dance muerto, el sello de maldición de la lengua había desaparecido. Finalmente era libre, pero no estaba seguro de qué hacer a continuación. Afortunadamente, Tsunade le dio exactamente lo que necesitaba. Un propósito. Sí, Okage-sama. Sai asintió con firmeza, su voz llena de renovada claridad. Ve a descansar también. Tsunade lo despidió con un gesto. Luego se dirigió a los archivos de la fundación para buscar cualquier información sobre el Rinjaku. No había mucho. La información de Konoha sobre el Rinjaku era mínima. Todo lo que sabían era que era un poder misterioso alguna vez controlado por Loran. La única información sólida provenía de la misión de Minato allí hacía 20 años. El detalle clave. Su capacidad de atravesar el tiempo, pasado y futuro. ¿Podría Yamato realmente haber viajado en el tiempo? Tsunade frunció el ceño. No quería creer en el viaje en el tiempo. La desaparición de Yamato parecía más bien que había sido incinerado por la explosión del Rinjaku. Y en cuanto a la supervivencia de Naruto, suponía que había sido el 9 colas protegiéndolo, lo cual explicaba cómo podía haber salido de eso solo inconsciente, mientras que tanto Mukade como Yamato desaparecieron por completo. Aún así lo llamaremos desaparición por ahora. Tsunade suspiró para sus adentros. La muerte de Jiraiya ya había devastado a Naruto. Había esperado que enviarlo tras Mukade lo ayudara a sanar. En cambio, tal vez le había costado la vida de Yamato. Y si le decía que Yamato también estaba muerto, no estaba segura de que pudiera soportarlo. Suspiró. Exhaló profundamente y regresó a la torre Hokage. Después, ella y Shizune fueron a la base Anbu. Allí, el escuadrón de interrogación había trabajado incansablemente, extrayendo la mayoría de los recuerdos de Dance. Habían descubierto muchos secretos oscuros, pero aún ninguna pista sobre su asesino. Continúen, ordenó Tsunade, y luego pasó a la división de inteligencia encargada de descifrar códigos. Quería una actualización sobre el mensaje final de Jiraiya. Disculpas, Okage-sama. El jefe de la división informó, hemos revisado todos los cifrados conocidos, pero el que dejó Jiraiya no coincide con nada usado previamente en Konoha. Jiraiya había muerto hacía más de 2 semanas. En ese tiempo, la división de inteligencia había revisado todos los códigos que Konoha había usado desde su fundación. Nada coincidía. Esto solo podía significar una cosa. Jiraiya había usado un código personalizado, destinado a ser entendido por alguien específico. Sin importar cuánto lo intentaran otros, nunca lo descifrarían, porque estaban buscando en la dirección equivocada desde el principio. La única persona que podría descifrar el código de Jiraiya-sama, concluyó el jefe de inteligencia, es alguien que lo conociera extremadamente bien. ¿Alguien que conociera bien a Jiraiya? Tsunade frunció el ceño pensativa. Según esa lógica, la persona más probable sería ella misma. Pero incluso ella había intentado descifrar el mensaje, y había fallado. Entonces tal vez tenía que ser alguien familiarizado con el Jiraiya actual. ¿Realmente entendía ella al hombre en que Jiraiya se había convertido? Al preguntarse eso, Tsunade negó con la cabeza. La sola duda era su respuesta. El jefe de inteligencia, observándola con cuidado, dijo, creo que Naruto podría ser quien logre descifrarlo. Naruto era el alumno de Jiraiya. En los últimos años, era el único que había pasado tiempo constante con él. Sin duda, Naruto entendía mejor que nadie el pensamiento más reciente de Jiraiya. Y si Jiraiya se había tomado tantas molestias para enviar esta información, era porque quería que alguien lo entendiera, no crear un código indescifrable. Así que Naruto era probablemente la única persona que podría descifrarlo. Tsunade lo entendía. Pero con Yamato aún desaparecido, y Naruto ya emocionalmente afectado, no había otra opción. Traigan a Naruto aquí, ordenó Tsunade. Sí, Okage-sama. Shizune fue de inmediato a organizarlo. Akatsuki podía atacar en cualquier momento. Necesitaban desesperadamente la información que Jiraiya había muerto por entregar.
El enemigo había sido lo suficientemente fuerte como para matar a un usuario del modo sabio. Sin saber más, Konoha sufriría terribles pérdidas si estallaba una batalla. Eso era algo que Tsunade no podía permitir. Así que, por ahora, tendría que confiar en Naruto. Capítulo 348. Jutsu de dominación de los 5 sentidos yo. Después de que Naruto llegara, se quedó mirando el código que Jiraiya-sensei había dejado y reflexionó durante un largo rato, pero no pudo descifrar cómo desentrañarlo. Sin embargo, el primer símbolo no era el número 9, era el carácter para atardecer y Naruto estaba seguro de que este era uno de los hábitos de escritura de Jiraiya-sensei. Tal como se esperaba, el código que dejó Jiraiya estaba destinado a que Naruto lo descifrara. Tsunade y los demás quedaron conmocionados. Después de medio mes sin avances, el descifrado del código finalmente tuvo un avance cuando Naruto llegó. Siguiendo la pista del atardecer que Naruto había descubierto, rápidamente concluyeron que el código podría corresponder a los números de página de libros que Naruto había leído. Con las condiciones siendo libros que Naruto había leído y libros que Jiraiya conocía bien, la única coincidencia eran libros escritos por el propio Jiraiya. Pero como los libros de Jiraiya no habían sido publicados y no estaban disponibles en las librerías de Konoha, buscaron todo el día sin encontrar ni una sola copia. Ya sé. Kakashi-sensei debe tenerlos. Esa tarde, después de un día de búsqueda infructuosa, la inspiración golpeó a Naruto. De repente recordó que el libro que Kakashi siempre llevaba consigo, Icha Icha Paradise, había sido escrito por Jiraiya-sensei. De hecho, Kakashi-sensei probablemente era la única persona en Konoha que poseía todas las obras de Jiraiya. Sin embargo, Kakashi no había regresado de su misión, y Naruto vaciló. ¿Estaría bien registrar su casa sin permiso? Tsunade no dudó. Cuanto antes descifraran el código de Jiraiya, mayores serían sus posibilidades contra Pain y menores las bajas que podrían sufrir. Con decisión, agitó la mano y ordenó, en nombre de la Hokage, un registro de la casa de Kakashi. Pronto, llegaron a la casa de Kakashi y no solo encontraron múltiples volúmenes de Icha Icha Paradise, sino también varias colecciones de fotos en traje de baño de mujeres hermosas. Pensar que el siempre serio Kakashi-sensei tenía tales cosas indecentes en privado. De verdad, no se puede juzgar un libro por su portada. Shikamaru, que había sido reclutado a mitad de camino para ayudar con el código, miraba las portadas de las colecciones de fotos con el corazón acelerado, murmurando para sí mismo, aunque sus manos no dudaron mientras tomaba rápidamente 2 libros. Naruto, por otro lado, llevaba la expresión de alguien que hacía tiempo conocía la verdadera naturaleza de Kakashi, y de inmediato buscó y encontró 4 volúmenes de Icha Icha Paradise escritos por Jiraiya. Intentaron hacer coincidir el código con los números de página, pero los caracteres resultantes no tenían sentido. No era el mensaje pretendido en absoluto. Debería haber un último volumen, el más reciente de Icha Icha Paradise, y Kakashi-sensei siempre lo lleva consigo, dijo Naruto. Envíen noticias, díganle a Kakashi que regrese rápido, ordenó Tsunade de inmediato. Su asistente, Shizune, fue de inmediato a organizarlo. El grupo entonces registró la casa de Kakashi una vez más, llevándose todos sus libros con ellos. Afuera, Tsunade miró al cielo. Con la marea del atardecer subiendo, era hora de que fuera a casa y preparara una comida para su amado esposo. Eso es todo por hoy. Me voy, dijo, marchándose con una leve sonrisa tímida, usando la técnica del cuerpo fugaz y dejando atrás a un grupo de espectadores atónitos. ¿Fui solo yo? Creí ver. Shikamaru no estaba seguro. Hace un momento, Tsunade-sama parecía feliz. ¿Feliz? ¿En un momento como este? Shikamaru instintivamente sintió que algo andaba mal, pero el estatus y el poder de Tsunade hacían imposible que incluso su brillante mente imaginara que la quinta Hokage pudiera estar bajo un genjutsu. Después de todo, había estado fuera todo el día comportándose con normalidad. Solo ese momento había sido inusual. Como no podía conectarlo con un efecto de genjutsu, Shikamaru simplemente no lograba comprender la razón de la repentina felicidad de Tsunade-sama. Si ni siquiera Shikamaru podía entenderlo, los demás no se molestaron en pensarlo demasiado. Simplemente asumieron que se habían equivocado y que la Hokage tenía asuntos que atender. Shikamaru y los demás regresaron a la sala de inteligencia para seguir trabajando horas extra en el código. Mientras tanto, Tsunade se fue a casa a cocinar. Solo un poco más. De repente apoyó las manos contra el borde de la encimera de la cocina, inclinándose ligeramente hacia adelante y revelando un vistazo de su cintura tonificada. Li Yao la abrazó por detrás, inclinando la cabeza para escuchar el sonido de su corazón latir a través de las suaves capas hasta su oído. Encogiéndose de hombros, murmuró, igual aquí.
Mientras la carne salteada de Tsunade aún necesitaba un momento más, la propia carne salteada de Li Yao ya estaba chisporroteando caliente, con todo tipo de condimentos salpicando por todas partes. ¿Quién habría pensado que la estimada princesa Tsunade, Hokage para el mundo exterior, se convertiría, ante Li Yao, en la mismísima carne en la sartén? A caliente. Tsunade de repente se enderezó, salpicada de aceite caliente, su generoso pecho habiendo recibido algo de él. Aún así erguida, su figura era igual de seductora. Afuera de la casa, el equipo de guardia Anbu en cambio de turno, a pesar de haber sido advertido por sus colegas, aún se ruborizaba con incredulidad ante los sonidos de saltear que provenían de la residencia de la Hokage. Si no hubieran estado con Tsunade-sama todo el día, podrían haber creído que había un hombre adentro enseñándole ninjutsu. Pero eso era imposible. Así que solo había una explicación. Tal como había dicho el equipo de guardia anterior. Su amada Hokage había encontrado la forma definitiva de usar clones de sombra y jutsu de transformación. Aún así que Tsunade-sama, quien había evitado a los hombres durante tantos años, de repente se volviera tan desinhibida, era suficiente para levantar sospechas. Aunque no se atrevían a tocar e interrumpir, los tres miembros Anbu activaron en secreto sus técnicas sensoriales. Detección de chakra. Detección de olor. Detección de sonido. Esta última sí confirmó que Tsunade-sama estaba comprometida apasionadamente con un hombre, pero los tres sabían que ese hombre era en realidad la propia Tsunade. Aparte de eso, la detección de chakra y olor no arrojó nada. No se detectó chakra ajeno además del de Tsunade. Sin señales de un intruso, no podía ser más que la indulgencia privada de la Hokage. Los tres solo pudieron quedarse de pie, rígidos, en el frío viento nocturno. Aunque afuera hacía frío, Li Yao estaba caliente por dentro. Incluso mientras su espátula trabajaba sobre la carne chisporroteante, su enfoque estaba en los tres Anbu, más precisamente, dentro de sus mentes. Hacía tiempo, Li Yao había conceptualizado un genjutsu llamado Jutsu de dominación de la percepción, también conocido como dominación de los cinco sentidos. Al reemplazar las señales sensoriales que llegaban al cerebro, lo que veían los ojos, sentía la piel, olía la nariz, saboreaba la lengua, e incluso la sensación de dolor, podía hacer que la percepción de alguien fuera completamente diferente de la realidad. Era como el Kika Suigetsu de Aizen en Bleach. En realidad, podría ser una espada, pero para alguien bajo el Kika Suigetsu, era un cadáver. Incluso si tocaban la espada, sintiendo la textura lisa y el metal frío, aún así se registraría en su mente como el tacto de un cadáver real, con olor y textura correspondientes. Li Yao no estaba al nivel de la aterradora perfección del Kika Suigetsu todavía. Pero reemplazar la percepción sensorial de tres Anbu estaba bien dentro de su poder. Así, sin usar una barrera bloqueadora de percepción, los tres Anbu percibieron a Li Yao como un hombre creado por el clon de sombra y jutsu de transformación de Tsunade. Capítulo 349. ¿Qué pasaría si Nagato no revive a la gente de Konoha? El sol salió y se puso. Otra noche pasó, comenzó un nuevo día, y luego pasó otra noche de nuevo. Durante el día, Tsunade trabajaba incansablemente. Por la noche, alguien más trabajaba incansablemente con Tsunade. En un abrir y cerrar de ojos, pasó otro día. Kakashi, quien recibió la noticia de que su casa había sido allanada, reaccionó como alguien a quien de repente le dicen que sus padres están a punto de revisar su historial de navegación. Regresó a una velocidad sin precedentes. Originalmente había planeado regresar a Konoha en 3 días, pero llegó 3 días antes. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Cuando Kakashi vio su preciado Icha Paradise y las colecciones de fotos esparcidas por toda la sala de inteligencia, toda la fuerza abandonó su cuerpo. Se desplomó, completamente socialmente muerto. Kakashi-sensei. Rápido, saca el último Icha Paradise de Jiraiya-sensei. A Naruto no podía importarle menos la muerte social de Kakashi. Completamente concentrado en descifrar el código que Jiraiya había dejado atrás para vengar a su maestro, Naruto inmediatamente comenzó a hurgar en las pertenencias de Kakashi. Kakashi lucía totalmente exhausto y dejó que Naruto hiciera lo que quisiera. Muy pronto, Naruto sacó el último volumen de Icha Paradise de Jiraiya de la bolsa de Kakashi. Efectivamente, la palabra atardecer del código estaba escrita en la portada. Este debe ser. Shikamaru tomó el libro de manos de Naruto, y el grupo rápidamente comenzó a hacer coincidir el código con los números de página, buscando las palabras correspondientes. Genuino Yusu intención no silla. ¿Qué significa? Naruto y Shikamaru soltaron al unísono, mirándose el uno al otro. Al parecer, habían descifrado el código de Jiraiya, pero su significado, lo que Jiraiya intentaba transmitir, seguía siendo un misterio para ellos.
Recuerdas cada palabra de cada página de tu propio libro, y aún así no pudiste simplemente decir no es el cuerpo real. ¡Qué lunático! En el espacio interdimensional, Li Yao, envuelto en una barrera espaciotemporal, observaba al grupo descifrar el mensaje de Jiraiya y no pudo evitar quejarse. Li Yao podía entender que Jiraiya creara un código que solo Naruto pudiera descifrar. Después de todo, Jiraiya quería que la gente de Konoha reconociera la importancia de Naruto y que Naruto se convirtiera en el héroe salvador de la aldea. Pero las capas de encriptación y secreto, ¿qué pasaría si no lo descifraban antes de que Pain atacara la aldea? No saber que Pain no estaba usando su cuerpo real significaría enormes pérdidas para Konoha. De hecho, en la historia original, Konoha sufrió pérdidas devastadoras. Solo ese empuje todopoderoso mató al menos a la mitad de la población. Si no fuera por la persuasión definitiva de Naruto que llevó a Nagato a resucitar a todos los que habían muerto, la aldea seguiría viendo a Naruto como un héroe después de dejar ir a Nagato. Jiraiya solo se estaba entregando al sentimentalismo, ignorando la realidad. Cuanto más lo pensaba Li Yao, más enojado se ponía. Aunque ya estés muerto, está bien. Te traeré de vuelta con el Edo Tensei y te mostraré personalmente lo que pasa cuando Nagato no revive a los caídos de Konoha. Si Naruto aún puede ser considerado un héroe. Li Yao se dio la vuelta. Ya no planeaba matar a Kakashi de inmediato. En cambio, redirigió a su clon de sombra, que debía encontrarse con Obito, hacia Amegakure. El cuerpo de Jiraiya estaba en el fondo del lago Genkai. La gente común no podía alcanzarlo, pero Li Yao sí podía. La presión del agua no representaba amenaza alguna para alguien con el poder de la técnica de masa. Cuando Nagato ataque, Li Yao se asegurará de que no use el renacimiento de Rinne. Quiere verlo. Después de que Naruto deje ir al hombre que mató a innumerables aldeanos y shinobi, ¿Konoha seguirá llamándolo héroe? Dejar ir el odio es una noble virtud. Li Yao admiraba que Naruto pudiera hacerlo. Pero ser capaz de dejar ir el odio uno mismo es una cosa. Forzar a otros a hacer lo mismo no es noble, es coerción. Igual que un santo. La gente en realidad no odia a los santos. Lo que odian es a los santos forzando a todos los demás a ser santos también. Eso es lo verdaderamente repugnante. En su vida pasada, Li Yao comenzó a perder afecto por Naruto como protagonista desde el episodio en que Naruto convenció a Nagato de rendirse. El razonamiento de Naruto para dejar ir el odio siempre había incomodado profundamente a Li Yao, un hombre de Nanjing. Era como si los responsables de la masacre de Nanjing usaran las palabras de Naruto para decir, sí, matamos a mucha gente. Pero ahora deberíamos mirar hacia el futuro, detener el ciclo de matanza, y buscar la verdadera paz. Tonterías. Una deuda de sangre debe pagarse con sangre, de lo contrario, no habría necesidad de la pena de muerte. Por supuesto, si Naruto se hubiera comportado consistentemente así y verdaderamente hubiera sido un santo, eso sería una cosa. Pero el problema es que Naruto solo deja ir el odio selectivamente. Puede perdonar a Nagato, compañero de estudios de Jiraiya. Pero cuando se trata de Mukade, un extraño para la aldea y ni siquiera a alguien a quien odiara personalmente, era solo una misión, Naruto aún así quería matarlo. No había intención de dejar ir el odio. Así que sí, ser un santo no es repugnante. Ser un santo hipócrita es lo repugnante. Esta vez, Li Yao iba a llegar hasta el final. No creía que Hinata fuera asesinada por Nagato por causa de Naruto, y Naruto dejara ir a Nagato, y luego fuera a convencer a Ieyasu, el padre de Hinata, de perdonar a Nagato para evitar más muertes, que Ieyasu aún sonreiría y aceptaría a Naruto como el héroe que salvó a Konoha. Si lo hiciera, Li Yao con gusto se transformaría en Nagato y aniquilaría a todo el clan Hyuga, dejando solo a Ieyasu, para ver si aún encontraba nobles los ideales de Naruto. Li Yao no creía que los miembros sobrevivientes de los clanes de Konoha, que perdieron hijos y nietos, entenderían a Naruto por dejar ir al enemigo. Quería ver qué camino tomarían Naruto y Konoha si Nagato no traía a nadie de vuelta a la vida. Y cómo se sentiría Jiraiya viendo esa escena desarrollarse, recordando su preciado pequeño código. ¿Qué es eso? En la oficina de la Hokage, el anciano Sapo Fukasaku, quien había venido del monte Myoboku para descifrar el mensaje, miró al furioso Naruto y dijo con franqueza, ni siquiera Jiraiya pudo derrotarlo. ¿Estás seguro de que tú puedes? Hacía apenas unos momentos, Naruto había jurado vengar a Jiraiya. Al escuchar esto, se quedó completamente paralizado. Habiendo entrenado bajo Jiraiya durante 2 años y medio, Naruto sabía cuán poderoso era su maestro. Incluso cuando el 9 colas se descontrolaba dentro de él, Jiraiya podía suprimirlo y sellar el chakra de vuelta adentro. Incluso el orgulloso Rasengan de Naruto, Jiraiya podía usarlo mejor y con más poder. Y si Jiraiya no pudo ganar, incluso después de entrar en modo sabio, ¿qué confianza tenía Naruto?
Las palabras de Fukasaku dieron en el blanco, dejando a Naruto sin palabras. Al final, Shikamaru y los demás se quedaron descifrando la información. Naruto siguió a Fukasaku al monte Myoboku para entrenar en el Jutsu Sabio. Aunque Jiraiya había perdido, el Jutsu Sabio seguía siendo la clave para derrotar a Pain. Sin el Jutsu Sabio, incluso si descifraban el código de Jiraiya y conocían la debilidad de Pain, sería inútil. Cuando la brecha en poder es demasiado grande, una debilidad ya no es una debilidad. Es como si un genin conociera la debilidad de un jonin ante el genjutsu. Aún así no lo ayudaría de ganar. Porque la debilidad de genjutsu del jonin solo aplica a alguien de rango igual. Para un genin, el genjutsu no es una debilidad en absoluto. Así que Naruto tenía que aprender el jutsu sabio si quería derrotar a Pain. Sabiendo lo que tenía que hacer, Naruto comenzó un intenso entrenamiento en jutsu sabio en el monte Myoboku, mientras los demás continuaban descifrando la información sobre Pain y se preparaban para el día en que atacara. Capítulo 350. El verdadero líder de Akatsuki. Vamos. Hora de recuperar al 9 colas. En la torre más alta de Amegakure, cuando las palabras salieron de la boca de Pain del camino de Eva, los 6 caminos de Pain se pusieron en fila. La fuerza más poderosa de Akatsuki apareció, irradiando una abrumadora sensación de opresión. Desafortunadamente, la atmósfera fue destrozada de inmediato por un sonido crujiente y mecánico. Konan empujó a Nagato, quien estaba sentado en una silla de ruedas con tubos insertados por toda su espalda. El aura de los 6 caminos de Pain quedó arruinada al instante. Los 6 caminos se hicieron a un lado, y Konan empujó a Nagato hacia el frente, posicionándolo junto al camino de Eva de Pain. Konan dijo con preocupación, Nagato, ¿qué tal si dejamos que Madara recupere al 9 colas en su lugar? En este punto, el rostro de Nagato estaba marchito. Aunque sus reservas de chakra seguían siendo vastas, su cuerpo físico estaba al borde del colapso. Cualquier combate adicional de alta intensidad solo aceleraría su declive físico, haciendo que su ya corta esperanza de vida fuera aún más precaria. Konan no quería que Nagato arriesgara ir a Konoha. No confío en ese hombre. Ese llamado Madara, fuera quien fuera realmente ese Uchiha, Nagato nunca había depositado su confianza en él. Solo quedaban el 8 colas y el 9 colas. El 8 colas ya había sido entregado al equipo de Sasuke, y Nagato quería recuperar personalmente el más fuerte, el 9 colas. Estaban a un solo paso de la dominación total. Nagato no permitiría ninguna sorpresa. Está bien, entonces. Al ver la determinación en los ojos de Nagato, Konan no dijo nada más. Entre el trío, ella siempre había sido la obediente, la mujer confiable detrás del hombre. Jutsu de invocación. El camino animal de Pain, una niña menuda, formó sellos de manos y dejó escapar un suave grito. Patrones de invocación negros se formaron desde sus manos y emergieron en el aire. ¡Boom! Con una nube de humo blanco, una bestia de invocación gigante con un pico largo y afilado emergió de la nube. Fiu fiu fiu. Los 6 caminos de Pain saltaron al lomo del ave gigante. Konan también saltó con la silla de ruedas de Nagato. El ave de invocación gigante entonces despegó en dirección a Konoha. En una torre en Kirigakure, un clon de sombra de Lee Yao emergió de una grieta espacial y observó al ave que se alejaba. Ya casi es hora. El clon de Lee Yao sonrió. Con Nagato ahora en movimiento, el apresurado entrenamiento de modo sabio de Naruto pronto estaría completo. El clon voló hacia el sitio donde Jiraiya había muerto. El área aún mostraba daños visibles de la batalla y no había sido completamente reparada, fácil de reconocer. Estilo de tierra, técnica de masa. Al llegar al lago Genkai, el clon activó de inmediato la técnica de masa, otorgándole al clon de sombra una masa corporal ficticia de 10.000 toneladas. La densidad imaginada de su cuerpo también aumentó exponencialmente. ¿Presión del agua? Ningún problema. El clon se sumergió en el lago y comenzó a bucear. El lago Genkai era exactamente lo que Lee Yao había sospechado. El sitio del cual el sabio de los 6 caminos había extraído la tierra para sellar a Kaguya Tsutsuki. Su perímetro ya superaba los 1000 metros de profundidad. Con tal profundidad, la gente normal ni siquiera se acercaría, de no ser por la protección de la técnica de masa. Aunque, había otros métodos que Lee Yao podría haber usado para llegar al fondo. Por ejemplo, el jutsu de hidrificación, o técnicas de permeación acuosa, o incluso simplemente caminar a través de una grieta espacial. Cualquiera de estos habría sido suficiente para que llegara al lecho del lago de 1000 metros de profundidad sin ningún daño. Tenía demasiados trucos. Lo que era inalcanzable para otros no representaba ningún problema para él. Bien, todavía relativamente intacto. Muy pronto, el clon localizó el cuerpo de Jiraiya en el fondo del lago.
Tal vez debido a que estaba tan cerca de las estructuras de Amegakure y el agua era demasiado profunda, había pocos peces carnívoros grandes alrededor. Combinado con las suaves corrientes submarinas, el cadáver de Jiraiya se había conservado bastante bien. El clon recuperó uno de los huesos de Jiraiya y regresó. De vuelta en Amegakure, el clon tomó casualmente a un ninja al azar de bajo chakra y, usando la técnica del dios del trueno volador, se teletransportó a la casa de Tsunade en Konoha. Luego, el clon partió hacia Kumogakure. Lee Yao de repente recordó que, en este punto de la línea temporal, Sasuke ya había peleado contra Itachi, se había unido a Akatsuki, y estaba en camino a capturar al Ocho Colas. Era probable que Obito ya estuviera siguiendo a Sasuke, preparándose para ayudarlo a trasplantar el Mangekyou Sharingan de Itachi. El clon dirigiéndose a Kumo podría encontrarlos a ambos. Seiyujin. Técnica de barrera. Con un pensamiento, Lee Yao lanzó una barrera ocultadora de chakra sobre la casa de Tsunade. Basada en el Seiyujin, podía enmascarar perfectamente toda actividad de chakra en su interior, haciéndola indetectable, incluso para el Byakugan. Bien, hora de invocar a Jiraiya y dejar que vea de primera mano las consecuencias de dejar atrás un código indescifrable. Con un pensamiento, se activó una técnica de sellado. Marcas de chakra negras se extendieron por el piso de la sala, formando rápidamente el patrón de la invocación del renacimiento del mundo impuro. En este punto, su versión del renacimiento del mundo impuro era diferente de lo escrito en el pergamino de los sellos. Madara había conocido los riesgos de la técnica, y también Lee Yao. Si el individuo reencarnado conocía los sellos de manos de la técnica, podía realizarlos en reversa y liberarse del control del invocador. Con chakra infinito y un cuerpo inmortal, si alguien tan fuerte como Madara se liberara, la devastación sería inimaginable. Así que Lee Yao mejoró la técnica. En el original, Orochimaru también la mejoró, lo que le permitió controlar al primer y segundo Hokage sin que se liberaran. Madara solo escapó porque tenía acceso a la habilidad de percepción compartida del Rinnegan. Aprendió instantáneamente todos los sellos de manos del renacimiento del mundo impuro de Kabuto a través del ojo de Obito. Así fue como Madara pudo deshacer el contrato de invocación por su cuenta. Sin embargo, las modificaciones de Orochimaru y Kabuto seguían siendo inestables. Algunos individuos reencarnados aún podían ascender por fuerza de voluntad. La versión de Lee Yao era diferente. Sus mejoras eran mucho más exhaustivas. Ni siquiera necesitaba sellos de manos. Usando su control absoluto de chakra, había diseñado una versión mucho más compleja de la técnica con aún más contratos vinculantes. Su renacimiento del mundo impuro era vastamente más poderoso. El ninja revivido prácticamente no tenía posibilidad de resistir. Renacimiento del mundo impuro. Una vez completada la fórmula de sellado, Lee Yao colocó el hueso de Jiraiya y un sacrificio humano vivo en el círculo de invocación. Con un pensamiento, inyectó chakra y activó la técnica. Un estallido de luz blanca brilló desde el sello. El hueso de Jiraiya se convirtió en fino polvo blanco y se dispersó. El sacrificio pronto fue envuelto por el polvo blanco arremolinado, que rápidamente cubrió todo su cuerpo. La forma de Jiraiya comenzó a materializarse. Esto es la casa de Tsunade. En el momento en que abrió los ojos, lo primero que notó Jiraiya fue que estaba en la casa de Tsunade, claramente estaba bastante familiarizado con el lugar. Solo entonces notó a Lee Yao de pie frente a él.